Chicos, buenos días. Miren, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. No, Vale. yo, Cristina y Jesús, me van a perdonar que hoy de la clase sentada, ¿vale? Que tengo una contractura en la espalda. Yo sé que queda un poquito feo, pero ya hay no pasa confianza, ¿vale? nada, niña. Venga. Recupérate pronto. Gracias. Vamos a Nada. empezar con el tema así, que como la otra vez estábamos con el tema 31 y queremos ir saltando en plan penal, antes de que yo me vaya para la academia, pues intentar tener penal todo visto conmigo y después ya veremos cómo vamos a hacer. Pero voy a también saltear un poco la parte general para que estemos viendo varias cosas a la vez y no todo de la misma manera. Vale. Ah, sí, con la P. Vale. ¿Tienen todos el tema 5 por ahí? Todos tienen el libro, ¿no? Aquí. Vale. A ver si consigo. Vale, pues el tema 5 en nuestro temario, es el tema que corresponde al gobierno. Realmente es un tema súper cortito, tiene solo bueno, en mi libro, que es diferente de ustedes, pero más o menos tiene el mismo contenido, son 7 páginas. Y realmente es un poquito lo mismo, habla de lo que es el gobierno dentro de la Constitución y de lo que es el gobierno dentro de la ley del gobierno. Un poco lo que se refiere a la composición del gobierno en las dos leyes dice lo mismo, ¿vale? Tanto en la Constitución como en su propia ley, dice lo mismo. Lo que pasa es que hemos sacado alguna cosita de la ley del gobierno, que es interesante a nivel composición, ¿vale? De secretariados, los secretarios de Estado, que después en el tema 6 también vamos a ver cómo funciona la administración, los ministros, todo eso, ¿vale? Aquí realmente yo les voy diciendo que es lo más importante de cara al examen, porque es lo más preguntable y de hecho este año salió una pregunta súper eh, fácil a priori para el que estudia, pero como ellos no pusieron bien la respuesta, porque la realidad es que no pusieron bien la respuesta, fue objeto de reclamación y nos dijeron que no y dieron a evidenciar lo poco que saben estudiar o lo poco que saben, porque el que sabe estudiar sabía cuál era la pregunta, realmente las tres que nos dijeron estaban mal. Lo que pasa es que todo el que había estudiado un poco, y esto lo sabe cualquier opositor, todos pusimos la que más se asemejaba a la que es la verdad. Y ellos dieron por buena una que no existe, que no es así. ¿Vale? Y ahora lo vamos a ver para que ustedes se den cuenta. Entonces, la regulación del gobierno, nuestra constitución está en el título 4 y el título 5. En el 4 habla del gobierno y la administración, que iría desde el artículo 97 al 107, y luego el título 5, que dice las relaciones del gobierno y las Cortes Generales, que iría del artículo 108 al 116. Y luego tenemos la Ley 50-1997 de 27 de noviembre, que es la ley del gobierno, y no es orgánica, ¿vale? Es ley. Porque esto sí te lo pueden preguntar, ¿cuál es? A lo mejor requiere una mayor regulación y no es así. Es ley ordinaria, es una ley normal. Y es la 97 del 27 de noviembre, ¿vale? Y lo que aquí ponemos título 1 y título 2 es por esa ley, que es lo que vamos a ver. El título 1 sería del gobierno, lo mismo, la composición, la organización, los órganos de colaboración y apoyo. Y en el título 2 el estatuto de los miembros del gobierno, los secretariados de Estado y los directores del gabinete. Esto realmente lo tenemos que saber, pero no es tan importante. Simplemente tenemos que saber que existen estas figuras que son de apoyo al gobierno. Muchos de ellos hacen las publicaciones en el BOE, le prestan asistencia, hacen estudios, hacen informaciones, hacen investigaciones, porque realmente cuando empezamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta que tanto el presidente como los ministros son como una imagen, porque todo lo que hay detrás lo hacen otras personas. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ir viendo primero lo que dice la Constitución del gobierno. El artículo 97 dice, el gobierno, y este artículo es súper importante, ¿vale? Dirige la política interior y exterior
la administración civil y militar y la defensa del Estado ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esto es muy sencillo. Dirige toda la política a nivel interior, es decir, dentro de España, a nivel exterior, porque son nuestros representantes en Europa, nuestros representantes internacionales. La dejé abierta, eso que entró alguien. La administración civil, es decir, nuestra administración y la militar. Y la militar es con lo que se refiere a la defensa del Estado, ¿vale? Y luego ejerce la función ejecutiva, que era lo que habíamos hablado. El Estado español tiene tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y ahora estamos con el ejecutivo. El legislativo legisla, crea las normas. El ejecutivo las ejecuta, que son ellos. El gobierno es el que ejecuta esas normas. Y luego la judicial, que es lo que vimos en el tema 4, que son los jueces y magistrados, ¿vale? Que son los encargados de controlar que todo eso. Ah, que entró el banco. Estoy escuchando el ruido, seguro que es Ainhoa. Eh, que todo eso se lleve a... Ah, no, era Cele, digo yo, seguro que es Ainhoa. Bueno, eh, son los encargados del tema 5, ¿vale? Vamos todavía por el primer artículo, que es 97. Y el Poder Judicial, que es el encargado de controlar todo eso. La potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Estos tres artículos realmente son súper importantes, el 97, el 98 y el 99, ¿vale? Son poquitos artículos realmente los del gobierno, pero son muy preguntables. Artículo 98 dice, y esta fue la pregunta del examen de este año: el gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. ¿Vale? Cuando te dice que el gobierno se compone del presidente y los vicepresidentes, en su caso, quiere decir que los vicepresidentes pueden no existir. No es una figura obligatoria dentro de nuestro Estado, porque pone de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. La pregunta de este año lo hicieron al revés. Pusieron los presidentes, buenos días, los presidentes, los vicepresidentes y los ministros en su caso, ¿no? Es decir, obligatorio es el presidente y los ministros. Los que no son obligatorios son los vicepresidentes, que cuando te pone, y en su caso, ¿vale? Todos reclamamos esta pregunta y nos dijeron que era como que no. O sea, yo entiendo que ellos cogieron lo que realmente existe en nuestro gobierno, que hay de todo, en nuestro gobierno hay absolutamente de todo, está el presidente, hay vicepresidente, hay ministros, hay 22 ministerios, y lo pusieron así, pero no, lo que dice el artículo 98, y luego lo vamos a ver en la ley, en el artículo 1 me parece, en el artículo 2 de la ley, te pone la misma composición y te dice lo mismo. Y los vicepresidentes, en su caso, ¿vale? Esta pregunta era una como que no tenía mucho sentido del examen nuestro. Nos quedamos con dos, no me acuerdo porque fue en uno. Nos quedamos con dos que era como eh, todos pusimos la de todos los que entendíamos que a lo mejor había sido un fallo a la hora de redactar, pusimos esa, los presidentes, los vicepresidentes y los ministros en su caso, porque entendimos que era un fallo de redacción, y la otra era como que todo existía, los presidentes, los vicepresidentes y los ministros. Y no es así, claro, le dieron como buena esa, y no es así. Realmente ninguna está, o sea, esa pregunta había que directamente anularla porque ninguna era correcta. Los que entendemos que hemos estudiado este artículo, vamos, que es así, lo pusimos de esa manera y nos lo dieron como mal. De todas formas, yo tengo un examen en mi casa, después se los puedo buscar y les paso la pregunta tal cual. Y esa pregunta la no, a ver, el que la contestó fue al voleo, el que estudió sabía que estaba mal, pues, voleo. El que la contestó a voleo y le salió bien, no la impugnó, pero todos los demás que fuimos a la literalidad de la ley, que es lo que es, nos la dieron como mala, la reclamamos con el artículo explicado súper. Pero estos son puntos que te quitan y esto no es culpa de nadie.
culpa de que ellos no saben no saben. O cogieron ChatGPT, que yo estoy segura que cogieron ChatGPT para hacer el examen. Te lo digo de corazón. El ChatGPT, porque otra pregunta era, ¿cuántas islas principales hay en la Comunidad Autónoma de Canarias? 6, 7, 8. Pues tú puedes poner 8 porque claro, la Nación está considerada como isla. Pero si tú vas a la literalidad del Estatuto de Autonomía, son 7 porque te está preguntando cuántas islas principales. Y la graciosa no tiene autonomía propia, es la administración de Lanzarote. ¿Y cuál era? 8. Pusieron 8. Pero si tú buscas el resultado 8 solo te sale el ChatGPT. Solo te sale ahí. Entonces, yo creo que las preguntas del examen las hace, somos 5 del tribunal, ¿no? Pues cada uno hace un par de preguntas. Entonces, si a lo mejor se nota muchísimo, se van a dar cuenta del examen, quién se ocurre la pregunta, quién la busca, quién te hace, quién ha estudiado, quién se ha mirado el temario, quién se ha mirado el post, y también se nota quién dijo, no tengo tiempo, 5 preguntas de estos 5 temas, ChatGPT, y te hace las preguntas. Es que es así. O sea, es así. Y tú te quedas en el examen pensando, ¿qué pongo? Porque tú has estudiado con perdón de la palabra, tú has estudiado un montón. Yo a esa pregunta, que es una tontería, le di 1000 vueltas. Y dije, principales, que yo a mí la tengo mal, es decir, porque yo puse 7, porque pensé, principales, lo de principales quiere decir algo. Entonces, claro, las islas con autonomía propia. Nosotros llegamos hasta la ley de Costas Canarias y te lo pone así, que las 7 islas principales. Canario conoce tu isla. Pues si le preguntan esto, son 8. No, pero ¿y si lo hace uno que realmente sabe que si son 7, ya te... Es que esa pregunta, es lo que les digo, una cosa es lo que pone el BOE y otra cosa, o sea, lo que te pide el BOE del temario y otra cosa que te pueden preguntar. En la última parte de medio ambiente, bueno, lo de transporte no, pero medio ambiente, patrimonio y cultura, esto te pueden preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Y salen muchas preguntas de todos? El grosor del examen está en la Constitución. Te cuenta que la Constitución son como 5 o 6 temas. Y ahí tienes un montón de preguntas. Y es fácil realmente. Y luego penal, procesal, la ley del cuerpo. Todo eso es el grosor del examen. Si, date cuenta que también el tribunal son gente que trabaja en la administración. Son policías, pero también gente que trabaja en la administración. Ellos tiran para casa la ley de función pública canaria. Porque a lo mejor te cogen a un chico que, ¿sabes? Para que sea imparcial. Entonces, ellos tiran de lo que ellos saben. Constitución saben todo, porque en todas las oposiciones de España entra la Constitución. Entonces, de ahí 100% te van a preguntar algo. Pero si te fijas, todo lo demás, más o menos cogen policías locales, o sea, van varios y te hace claro, cada uno tira para casa. Pero al que le toque, al que sea la policía canaria, te va a preguntar la ley del cuerpo, te va a preguntar el decreto del cuerpo, te va a preguntar los principios de actuación. Los principios de actuación van a salir en todos nuestros exámenes, de aquí hasta que deje de existir el cuerpo. Los principios básicos de actuación. Después no tiene sentido porque no nos entra en nuestra ley, nos entra en la 286, que es la ley como la básica de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad bueno, del Estado y de nosotros, pero después el artículo 18 y 19 no nos entra a nosotros, que no tiene sentido tampoco, pero nosotros lo vamos a dar porque son los principios básicos de actuación de la ley del tráfico. Y es lo mismo. ¿Qué va a preguntar? Nada. Vale. Después busco el examen, si no lo quemé, y no, lo tengo ahí. Y les paso la pregunta bien para que ustedes la vean y se den cuenta de cómo pueden jugarte una mala pasada un tribunal que no sepa formular una pregunta. Dice, el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. Nada, esto es muy sencillo. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias de su mandato, ¿vale? Ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Es decir, si eres miembro del gobierno no puedes hacer más nada, ¿vale? Tampoco te hace falta nada más, pero decir, eso ya está. Dice, la ley regulará el estatuto de incompatibilidad de los miembros del gobierno. Hay una ley específica que es la de la incompatibilidad de los altos cargos, pero esa no se la voy a decir, la que les voy a decir para que anoten, es la de la ley de incompatibilidad, la que sí se nombra muchísimo en nuestro temario, que es la 53/1984, de 26 de diciembre, que es la ley de incompatibilidad del funcionario público. Es la que también nombramos del 26 de diciembre.
53.984 de 26 de diciembre. Esta hay que notarla, no la estudiamos, ¿vale? Simplemente saberla. Esta no nos entra, pero sí es verdad que se nombra varias veces. Se nombra con las incompatibilidades de los magistrados, de los altos cargos. Esta se refiere a esta ley. Hay que saberla a título por si nos las puedan preguntar, pero no es normal que nos la pregunten, ¿vale? Luego, el artículo 99. Este artículo realmente ya lo nombramos. Vale, esta es en la investidura del presidente del gobierno. ¿Se acuerdan o les suena de dónde lo pudimos haber visto? No. ¿En qué parte? ¿En qué título? ¿Te puede sonar algún título? En el tercero, pues, lo nombramos, pero exactamente en dónde lo pudimos nombrar. Hay una persona que nunca que no hace nada políticamente, que otras personas lo hacen por él. ¿Quién es? El rey. ¿Se acuerdan que dijimos que quién refrenda los actos del rey por regla general? El presidente del gobierno, salvo cuando hay que elegirlo a él, el presidente del Congreso. Este es el artículo que habíamos nombrado, ¿vale? El 99. Este es el artículo, el de la investidura, ¿vale? Dice, tras cada renovación del Congreso de los Diputados, y aquí, de aquí en adelante, no vamos a hablar de las Cortes, y esto es súper interesante, vamos a hablar solo del Congreso, porque realmente el que tiene el peso político es el Congreso. Luego el Congreso hará lo que tenga que hacer hacia el Senado, ¿vale? Se lo pasará. Pero aquí siempre nos habla del Congreso, ¿vale? Tras cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que procede, el rey, y yo subrayaría, porque es el rey el que lo hace, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, y también subrayaría esto, del presidente del Congreso, propone a un candidato a la presidencia del gobierno. Es decir, lo propone el rey, pero a través del presidente del Congreso, porque será este quien al final firme por él. El candidato propuesto expondrá, ¿y ante quién? Ante el Congreso, no ante las cámaras. Es que esto puede ser una pregunta básica. Ante el Congreso, ante el Senado, ante las cámaras. Y tú piensas, ¿es la investidura? Ante las cámaras seguro. No, no, ante el Congreso, ¿vale? El candidato expone su programa político de gobierno, ¿vale? El gobierno que pretende formar y solicitará la confianza a la Cámara, al Congreso. Voy a ser súper pesada con esto, porque al principio yo estas preguntas siempre me las comía pensando que tiene que ser ante las cámaras, no, es ante el Congreso. Vale. Vale, si el Congreso de los Diputados, por el voto de primera mayoría, ¿vale? La primera mayoría es absoluta, y también lo subrayo, mayoría absoluta de sus miembros, otorga la confianza al candidato, pues el rey lo nombra presidente, súper sencillo. El rey propone, previa consulta al Congreso, este candidato propone su programa político ante el Congreso. Si la mayoría absoluta del Congreso dice OK, el rey te proclama, porque el rey es el que lo nombra. ¿Vale? Súper sencilla, la primera parte. Yo te propongo, previa consulta del Congreso, todo OK, nos gusta todo, mayoría absoluta, perfecto, presidente. ¿Cuál es el problema? Cuando no conseguimos esa mayoría, ¿vale? Que es lo que viene ahora. Si no se alcanza dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a una nueva votación en las próximas. Y primer plazo, este artículo es súper importante, 48 horas. Yo, rey, propongo el candidato ante el Congreso y el Congreso dice, al principio no alcanzamos la mayoría absoluta, vamos a esperar 48 horas para que se lo piense y en esta segunda votación no hace falta ya la mayoría absoluta, sino la mayoría simple, porque como no llegamos a un acuerdo a primera vez, a la segunda pasan 48 horas, o si en la mayoría simple dice lo que hay, pues vamos para adelante. Y aquí lo dice. Si pasadas las 48 horas después del anterior, la confianza se entenderá otorgada si hubiese tenido la mayoría simple. Entonces, primera mayoría absoluta, segunda mayoría simple, ¿eh? Claro, la mayoría absoluta es la mitad de los miembros, pero tienen que estar todos, y la mayoría simple es la mitad de los miembros presentes. La mayoría de los votos de los miembros, bueno, no la mitad, la mayoría de los votos de los miembros presentes. ¿Vale?
La mayoría de los votos. Claro, la mayoría simple es aquí. Si estamos aquí y somos 10, tenemos que votar 6 a favor. Vale, la mayoría simple es la mayoría de los votos de los que están. Y la mayoría absoluta es todos reunidos. Si el Congreso tiene 350 personas, pues tienen que estar de acuerdo 176. La mitad más uno. Aquí lo interesante es que hay dos plazos y dos mayorías. El primer plazo, mayoría absoluta. Perdón, la primera mayoría absoluta y la segunda mayoría simple. Y los dos plazos es primero 48 horas y si no, 2 meses. ¿Vale? ¿Qué pasa? Porque intentan ellos ponerse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo hay que disolver, ¿verdad? Y tiene que disolverlo todo y convocar a elecciones generales. ¿Vale? Entonces eso ya es más complicado. Entonces ellos intentan ponerse de acuerdo. Son 2 meses a partir de la primera votación. De la primera votación. Aquí lo dice. Dice, si efectuadas las citadas votaciones no se otorgara la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Ellos siempre van a intentar ponerse de acuerdo, ¿vale? ¿Qué pasa si no? Dice, si transcurrido el plazo, y subrayamos, de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, subrayamos, del Congreso, no de las Cortes, del Congreso. ¿Vale? El 99 siempre vamos a relacionarlo con el Congreso. El rey disolverá ambas cámaras. Es decir, si ellos no se ponen de acuerdo, el rey disuelve todo. Las Cortes Generales, las dos, el Congreso y el Senado, ¿vale? Y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Y aquí pondría yo artículo 64, que es el que habla del refrendo, ¿vale? El artículo 54 nos dice que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno o, en su caso, por el presidente del Congreso. Y aquí donde nos lo está diciendo. ¿Vale? Nos está diciendo que, con toda la lógica, casi siempre el presidente del gobierno también pueden ser los ministros, ¿vale? 64, 64. Dije 53, pero no. Ah, pues no, 64, 64. Y aquí lo pondría al lado, donde pone presidente del gobierno, artículo 64, pero a título de ir relacionando lo que viene diciendo toda la Constitución. Vale, artículo 100. Los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. O sea, del presidente del gobierno, ¿vale? Muy sencillo este artículo. Artículo 101. El gobierno cesa y subrayaría tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de confianza parlamentaria por dimisión o fallecimiento de su presidente. ¿Vale? Muy sencillo también. La pérdida de confianza parlamentaria yo pondría al lado artículo 102, que lo veremos ahora, ¿vale? Es decir, o sea, está dentro del mismo título. Bueno, no, está en el título siguiente, realmente, en el título 5. Porque este título, el 4 llega hasta el 107, me parece. Y en el siguiente es que es la relación del gobierno con la administración, creo que es, y ahí es donde te habla de la confianza parlamentaria y la moción de censura, que es lo que nos interesa. Esto nada, muy sencillo, dice el gobierno cesante, es decir, el que se va, continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿Vale? Sencillo. Se suele llamar, como su nombre dice, el gobierno en funciones, que hay un montón de cosas que no puede hacer. ¿Vale? No puede, por ejemplo, qué sé yo, modificar o aprobar los presupuestos generales del Estado. No puede, porque estás en funciones. Tú ya no eres el gobierno, estás gobernando las funciones básicas del Estado hasta que entre el nuevo gobierno. Porque tú eres el gobierno que te vas, pero no podemos dejar el gobierno, no podemos quedarnos sin gobierno. ¿Vale? Entre que se elige a uno y se va al otro, tienes que seguir en funciones hasta que el otro llegue, ¿vale? Y hay un montón de cosas que ellos no pueden hacer, evidentemente, porque ya no es gobierno, ¿vale? Se llama gobierno en funciones, como dice aquí. ¿Y eso tiene un plazo? No sé si tiene un plazo, que me imagino que sí, porque como la ley nos habla de los plazos de 25, 60, 30 días, hasta que el gobierno tome posesión, que son, creo que son 25 días, si no me equivoco, que lo vimos al principio,
tiene que quedarse alguien, ¿vale? El gobierno en funciones es el que se queda, el que se va. O sea, el que se va se queda hasta que llegue el otro. ¿Cómo que me lo dice? No, a ver, eso. Ah, pero es que aquí, bueno, si no por el cómo, son similares las cosas que puede hacer a lo mejor la Diputación Permanente con el gobierno en funciones. Pueden ser similares, pero no, realmente no. Así Porque, va, el gobierno en funciones. claro, el gobierno es gobierno, la diputación permanente, son cosas diferentes. El gobierno en funciones es el gobierno que está. Imagínate que ahora se va Pedro Sánchez. Y entre que Pedro Sánchez venga Vox, tiene que haber alguien, ¿vale? Tiene que haber alguien. Entonces Pedro se queda haciendo las funciones básicas del gobierno. La diputación permanente es como un grupo de trabajo, por decírtelo hablando como si fuéramos nosotros aquí, que estamos reunidos cuando las Cortes no están en periodo de sesiones. No es lo mismo. Estamos hablando del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. La Diputación Permanente es un grupo de mínimo 21 personas, que ¿cuánto tenía el Congreso? Mínimo 21, es lo que dice la ley. Pero ¿cuántos tenía el Congreso? Era un número súper divertido. Y la siguiente, y el Senado, hicimos una regla, 6 9 Sí. 36. Vale, es decir, no es lo mismo. El gobierno en funciones está ahí para hacer las funciones del gobierno cuando no hay gobierno, y la Diputación Permanente está ahí para hacer las funciones de las Cortes cuando no están las Cortes. Por eso están en títulos diferentes. La Diputación Permanente la vimos en las Cortes Generales, en el título 3, y esta la vemos aquí en el gobierno. Son cosas diferentes, pero hacen lo mismo. Lo que quiero, entiendo que tu relación es que hacen lo mismo, pero para distintas personas. Esto lo hace para el Poder Legislativo y esto lo hace para el Poder Ejecutivo. Vale. Y luego, el artículo 102, la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿Qué sala es? La segunda. La segunda. ¿Y qué artículo? ¿Se acuerdan del artículo donde hablamos del Tribunal Supremo del tema 4? Apunten, artículo 123. Es el que habla del Tribunal Supremo. 123. Si la acusación fuese por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, en el ejercicio de su función, solo podrá ser planteada, y yo aquí subrayaría, porque es pregunta si la he visto, no en examen, pero sí la he visto en tipo test, por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso otra vez, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La presentan una cuarta parte del Congreso y la tiene que votar todo el Congreso, ¿vale? Se reúnen un par de ellos y la presentan. Y el Congreso, por mayoría absoluta, otra vez, 176, tiene que decir sí. Dice, la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Esto significa que el rey tiene la capacidad de perdonar un castigo, ¿vale? Eso es lo que significa la prerrogativa real de gracia. Que el rey te puede indultar. No quiere decir que no seas culpable, pero él te perdona. En estos casos no se aplica. Artículo 103 y el artículo 104 no los tenemos que tatuar, ¿vale? El 103 es administración y 104 es el nuestro. 103, la administración, y esto que es importante todo, y esto sí se pregunta, ¿vale? Se pregunta muchísimo. Dice, la administración pública sirve, dos puntos, y empezamos a subrayar, con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de, súper importante, sirve con objetividad a los intereses generales, ¿vale? A los intereses de todos nosotros, bajo los principios de eficacia y no eficiencia, eficacia, ¿vale? Jerarquía, porque tienen un orden. Está el ministro, luego está el secretario de Estado, luego está el subsecretario, porque van en orden, jerarquía, tienen un superior jerárquico, ¿vale? Tienen órganos superiores y órganos inferiores. Descentralización. La descentralización es que nosotros tenemos un gobierno que es un poder central, pero tiene muchas administraciones y muchos gobiernos.
Entonces, este reparte su poder. Él tiene todo el poder, pero reparte su poder. Nosotros tenemos un gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿vale? Eso significa la descentralización. Hay un gobierno, pero muchos centros. Él es el central, pero hay muchos más. Hay muchas administraciones públicas, hay muchos otros otras entidades con poder que el gobierno se los da. Descentralizamos el poder para que todo sea más eficaz, ¿vale? Si nosotros como comunidad autónoma dependiéramos del gobierno central, si ya nos cuesta que nuestro gobierno llegara a nuestro gobierno autonómico, imagínate si dependiéramos solo del gobierno central. Y luego dice desconcentración. Si la descentralización es que yo tengo el poder dividido en varios centros, por así decirlo, la desconcentración es que yo tengo la capacidad de darles a todos ellos varias funciones. Yo tengo el poder, creo varios gobiernos, creo varias administraciones. Yo tengo todo el poder, pero para que esas administraciones puedan funcionar, yo tengo que darte funciones. Pues entonces la desconcentración es eso. Me quito yo todas las funciones y se las voy pasando a todos esos cuerpos, a esas entidades públicas, ¿vale? O administrativas. Y la coordinación quiere decir que todos ellos tienen que estar coordinados hacia unas mismas funciones, hacia unos mismos principios, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. ¿Vale? Esta parte es súper importante, o sea, estos principios son súper importantes, todo lo que ponga principio, mayoría, súper importante, pero este artículo es mega importante. Dice, los órganos de la administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Subrayamos, mérito y capacidad. Las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidad y la garantía de la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Vale. Anotamos. El Estatuto de los Trabajadores es la Ley 2/2015, ¿vale? Es un Real Decreto, realmente, era el Decreto 2/2015 del 23 de octubre. 2/2015. Luego tenemos el Estatuto de la Función Pública, y aquí tenemos la primera regla mnemotécnica para poder también eh, hilar unas leyes con otras. Es la 5/2015 del 30 de octubre. 5/2015 del 30 de octubre. Estatuto de Función Pública. ¿Les suena cuál es la ley anterior a esta? Y que es una ley súper importante para nosotros, pero la 4/2015. Y también es del 30. No de octubre, sino de marzo. Es decir, ya tenemos dos leyes en una. La 4/2015, del 30 de marzo, es la... Perdón. La 5 del Estatuto de la Función Pública. 5/2000. 5/2015. Pero es ley. Claro, una ley orgánica y la otra es un real decreto. Vale. Son reglamentos reales. La administración pública es orgánica. No, tiene. El Real Decreto del Trabajador. Real Estatuto de los Trabajadores, la 2/2015. Estatuto de los Funcionarios Públicos, 5/2015, un real decreto, no es nada orgánico, ¿vale? Vale. 5/2015 de 30 de marzo, de 30 de octubre, perdón. Pero esta, si la hilamos, porque a mí me gusta mucho tener siempre todo hilado, la anterior a esta, la 4/2015, es nuestra ley por excelencia, la ley de seguridad ciudadana, esa sí es ley orgánica. Esta no. La de función pública, la de los funcionarios públicos, es un real decreto. Es real decreto. Los dos estatutos son real decretos, ¿vale? Yo para que se queden, nosotros vamos a ser funcionarios públicos en base, y nosotros en verdad no vamos a ir en base a la 5/2015, vamos a ir en base a la ley del cuerpo, ¿vale? O la ley de función pública canaria, que ahora también la vamos a ver. Pero si hilamos, la justamente anterior a esa, la 4/2015, es la ley de seguridad ciudadana. Entonces ya tenemos dos en una. Si hilan que nosotros como funcionarios públicos vamos a garantizar la seguridad ciudadana, ya tenemos dos leyes en una. Si nos preguntan, ya la tenemos. Porque además las dos son del 30. Lo que una es del 30 de octubre y la otra del 30 de marzo. ¿Vale? La ley orgánica 4/2015 es del 30 de marzo.
Y luego tenemos la ley de función pública canaria y tenemos aquí tenemos otra también súper fácil. Es la 287 del 30 de marzo. ¿Y le suena cuál es la siguiente ley? La del año siguiente, la 286 del 13 de marzo, que es la ley del cuerpo, la del cuerpo nuestro, no, la de los cuerpos de función, la de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado, y la de la comunidad autónoma y de las policías locales, o sea, nuestra ley por excelencia. Entonces ya tenemos cuatro leyes en un artículo. 5/2015, 4/2015, las dos del 30. La ley de función pública canaria, que esa además sí la vamos a dar, esa la tenemos que dar 100%, es la ley y no es orgánica. Es la 287 del 30 también. Y luego tenemos la 286, que es la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que es la 286. Es la siguiente. Yo me hacía en su momento, pero es verdad que yo tenía facilidad para que se me quedaran las leyes porque estaba todo el rato jugando con, las ponía en orden cronológico, entonces se me quedaban por eso, porque relacionaba unas con otras, y a lo mejor a ustedes eso no les sirve, pero sí les recomiendo que las anoten, y que las anoten, es decir, por orden cronológico, si es la 4/2015 con la 5/2015, la 286 con la 87, porque tiene sentido además la de Fuerza de Cuerpos de Seguridad y la de Función Pública Canaria, ¿qué vamos a hacer nosotros? Policía en Canarias. Lo hilan súper rápido, porque sí son preguntables, las leyes son preguntables y todos los años cada una. Lo que hay algunas que son súper sencillas, como la ley de enjuiciamiento criminal, que fue lo que preguntaron el año anterior, y este año preguntaron la ley de ordenación del turismo. Entonces hay que sabérsela. La ironía de todo esto es que la pregunta completamente anterior tenía la ley puesta, pero bueno, el que no se la sabía la copió. Eso no se puede hacer, pero para que ustedes vean que no se dan cuenta con la... O sea, tú no puedes poner la ley y preguntar una ley. Y además, pues, acto seguido pusieron la ley que creo que es la 795 y justo pusieron, ¿cuál es la ley de turismo en Canarias? Si me la acabas de decir. Vale, eso es un regalo, pero bueno, no es lo normal. Lo normal es que te la pregunten, que tú no sepas cómo es. Y este es nuestro artículo, el 104. Las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del gobierno, ¿vale? Nosotros dependemos del gobierno. Tendrás como misión, y yo pondría en un color la palabra misión, porque como misión tienen proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Y pondría en otro color y garantizar la seguridad ciudadana. Porque la misión es proteger, ¿vale? La misión tiene que ir al lado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Protegemos los derechos y garantizamos la seguridad. Y al lado pueden poner seguridad ciudadana 4/2015. Y dice abajo, una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatuto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y ahí ponemos 286. Acabamos de hilar el artículo anterior con este, la 286. Era más largo, ¿no? El artículo específico era así, simple, o era punto, Puede ser que tenga más cosas era que... punto 20 o por lo menos punto 4, punto 20 ya. A ver, búscalo. Pueden poner donde pone principios básicos de actuación, artículo 5 de la 286, ¿vale? El artículo más importante del mundo mundial para nosotros. Y también pueden poner el 18 y el 19 de la 2008, que es de la ley del cuerpo, que son los principios básicos de actuación, pero en nuestra ley. Lo pueden poner simplemente a título de relacionar un tema con el otro, ¿vale? Yo voy a estar todo el rato relacionando los temas, porque para mí, 144.1, 29. pero claro, ya te entendí. Eso es por la competencia.
Claro, lo hiciste súper bien, lo hiciste súper bien relacionando con lo que tienes que hacer. El artículo 149.1.29, ¿no? Es el que nos dice que la competencia exclusiva del Estado, es el que nos dice que la competencia en las fuerzas y cuerpos de seguridad la tiene el Estado. O sea, estupendo, si lo pones ahí, 149.1.29. Cuando veamos las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas, lo entenderemos. ¿Vale? Pero es así. Cuando te dice la fuerza y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del gobierno, ese es el artículo que te lo está diciendo. Porque el artículo 149 y 148 habla de las competencias exclusivas, 148 de la comunidad autónoma, 149 del Estado. Y el 149.1 en el apartado 29 nos dice la regulación básica o el mantenimiento de la exclusividad, no sé qué, de las fuerzas de cuerpo de seguridad. Ese es el que nos dice que es competencia del Estado. ¿Vale? Eso ya está. Lo pueden poner al lado si quieren y lo entenderemos cuando veamos ese tema. 149.1.29 lo pueden poner si quieren, porque cuando vayan ustedes a estudiarse el tema 5 a repasárselo, ustedes mismos empezarán a leer los artículos, que es lo que acaba de hacer. Luego, artículo 105, yo aquí no tengo nada subrayado, pero por saberlo, o sea, tenerlo en cuenta, ¿vale? La ley regulará la audiencia de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, ¿vale? El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo los que afecten a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas. Esto es muy sencillo. Esta pregunta no la he visto nunca, pero si te la pones, lo saca, ¿vale? Audiencia a los ciudadanos, el que a ti te permitan entrar en los archivos y los registros, salvo lo que no se pueda por investigaciones de delitos o por la intimidad de las personas, y el procedimiento a través del cual deban producirse los actos administrativos garantizando la audiencia del interesado, lo mismo, ¿eh? Es audiencia, audiencia y acceso. Artículo 106, también importante. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. ¿Dónde vimos esto? Esto lo vimos ya. ¿Les puede sonar? Artículo 121, el error judicial. ¿Cuál es la diferencia? Y yo pondría, diferencia con el artículo 121, en tema 4. ¿Por qué? Porque el error judicial es cuando el error lo comete la administración de justicia. ¿Y qué nos está diciendo el artículo 106? Nos está diciendo que la administración, o sea que nosotros como particulares tenemos derecho a una indemnización por cuando el funcionamiento de la administración nos haya perjudicado. El funcionamiento, normal o anormal, pero que nos decía el 121, que solo el error judicial solo nos corresponde indemnización por el anormal funcionamiento de la administración de justicia. Entonces yo pondría una rayita ahí en medio, que no es lo mismo. Artículo 121, anormal. El 106 nos dice que salvo en caso de fuerza mayor, nosotros vamos a ser indemnizados cuando la administración pública nos haga un prejuicio no, perjuicio a nuestros bienes. Pero da igual cómo sea el funcionamiento de la administración. Esto solo lo sacamos de aquí cuando hablamos de la administración de justicia. Cuando por el anormal funcionamiento de la administración de justicia, nosotros tenemos un bien lesionado. ¿Vale? Ahí sí. Vamos contra jueces, porque en la administración de justicia, jueces, fiscales, la gente que está en el ámbito de la justicia. Eso es súper importante, ¿vale? Porque no es lo mismo. Y te pueden mezclar el artículo 106 con el 121. En ambos casos se indemniza a la persona.
Lo que uno es por el anormal funcionamiento y otro da igual cómo sea el funcionamiento, anormal o normal. Vale, artículo 107. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. Esta ley orgánica no nos entra, pero yo se la digo. Es la ley orgánica 3/1980 del 22 de abril. ¿Nos suena cuál es la siguiente? La 381. ¿Quién es la 381? Es una persona. Es una persona. Y la elige la Corte General. El defensor del pueblo. Y lo podemos poner 380 el Consejo Consultivo, 381 el defensor del pueblo. La del defensor del pueblo si nos entra, la 380. Esto es simplemente para hilar, para tener más información. El Consejo Consultivo realmente es un órgano que emite dictamen, informes, hace investigaciones en ayuda al gobierno, ¿vale? Es un órgano súper importante, pero sus decisiones no son vinculantes, ¿vale? Ahí dentro están las personas más inteligentes de España, porque son los que informan, ayudan al gobierno en todo, ¿vale? Estar ahí es súper difícil, pero sus decisiones no son vinculantes. Cuando el gobierno quiere tomar una decisión o quiere hacer algo, le pide como consejo al consejo, ¿vale? Y a título informativo es una de las instituciones más antiguas de Europa. Es del año 1526, imagínate. Y nosotros en Canarias, que ahí esto no hace falta que lo pongan, eso es a título cosas frikis que le voy a ir diciendo porque a mí me gusta. Pero lo que sí hay que apuntar al ladito es que en Canarias tenemos el Consejo Consultivo, que sí nos entra, y que es el artículo 58 del Estatuto de Autonomía. Y yo pondría ahí, artículo 58 del Estatuto de Autonomía Canaria, Consejo Consultivo. El Consejo de Estado es a nivel gobierno estatal y el Consejo Consultivo es lo mismo, pero a nivel autonómico. Es el consejo que tiene nuestro gobierno canario. El artículo 58 del Estatuto de Autonomía. Por ahí tenemos varios artículos que los hilamos, que son en el Estatuto de Autonomía, que son el 57, el 58 y el 59. El 57 sería el diputado del común, el 58 es el Consejo Consultivo y el 59 es la audiencia de cuentas, parece. Pero eso no, eso ya lo veremos cuando lo veamos el Estatuto de Autonomía, pero está igual y relacionándolo ya. Acabamos de tocar un artículo del Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Autonomía no nos toca hasta el tema 9, pero está bien tenerlo aquí. Cuando ustedes empiecen a repasar, ya están viendo que en el artículo 58 del Estatuto vamos a hablar del Consejo Consultivo y que es lo mismo que esto, pero esto es a nivel estatal. Entramos ya en el título 5 de las relaciones entre el gobierno y las Cortes, ¿vale? Artículo 108. El gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso otra vez. Artículo 109. Las cámaras y sus comisiones podrán reclamar a través de los presidentes de aquellas la presencia de los miembros del gobierno. 110. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar la información y ayuda que precisen del gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Los miembros del gobierno tendrán acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas y podrán solicitar que se informe ante las mismas a los funcionarios de su departamento. ¿Vale? Esto nada. Artículo 111. El gobierno y cada uno de sus miembros están sujetos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las cámaras. Esto lo vemos en las sesiones plenarias, cuando los diputados les preguntan
a los miembros del gobierno y sale después Pedro Sánchez y responde. Están obligados a responder, ¿vale? ¿Y por qué? Porque este artículo está diciendo, yo te puedo interpelar, que interpelar es como exigirte responsabilidad, exigirte que me des una respuesta ante una actuación, y las interpelaciones solo son ante las autoridades, ¿vale? Ante las autoridades públicas, yo te puedo exigir una respuesta y preguntarte, ¿vale? Esto es lo que dice este artículo, y ellos están obligados a responder. Las cámaras y sus comisiones pueden ser, otra vez lo mismo, la presencia de los miembros del gobierno, esto nada. Lo súper importante de este título, el artículo 112 y 113, súper importante. Y dice 102, que yo pondría al lado de 112, cuestión de confianza. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros es todos los ministros reunidos, puede plantear otra vez ante el Congreso la cuestión de confianza, que es sobre su programa o sobre una declaración de política general. Es decir, esto quiere decir que Pedro Sánchez, previa deliberación con todos los ministros, dice, vamos a ir ante la Cámara y vamos a plantear la cuestión de confianza. Vamos a ver si la Cámara confía en nosotros, si el Congreso confía en nosotros. Esto no, yo nunca lo presente, ¿no? Porque no tiene sentido. Es como ellos poner en cuestión su programa político o una decisión política puntual ante el Congreso. Suerte, eso no lo van a hacer. Ojalá lo haga alguno, pero esto no lo ha hecho nadie. Bueno, alguno a lo mejor en los últimos tiempos no se ha hecho, pero a lo mejor de aquí para atrás puede ser. Pero en los tiempos últimos no se ha hecho nunca. Dice, la confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados. ¿Vale? Cuestión de confianza es el presidente ante el Congreso. Mayoría simple. Súper sencillo. El que tiene más plazos y cosas un poquito más rebuscadas es la moción de censura, que es la siguiente, ¿vale? Súper importante. Dice, el Congreso de los Diputados, otra vez el Congreso, ¿vale? Puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta. Si la cuestión de confianza es simple, la moción de censura es absoluta. De la moción de censura. Deberá ser, y aquí hay un montón de plazos y un montón de numeritos que tenemos que tener en cuenta, dice. Deberá ser propuesta por una décima parte de los diputados. Primer plazo bueno, primer número que tenemos que anotar. Una décima parte. Y esta tiene que incluir al candidato de la presidencia, es decir, una décima parte presenta la moción con el candidato a la presidencia. Eso que la única vez que ha pasado en España ha sido con Rajoy. Rajoy se fue porque le plantearon moción de censura y pusieron como candidato a la presidencia Pedro, por el caso Gürtel. Bueno, pero esa fue la primera vez que salió Pedro. Creo, y esto se lo digo de cabeza, creo que fue en 2018, creo. Vale, no me hago mucho caso. Pero el único caso que ha funcionado, se han presentado un montón, pero la única vez que ha funcionado ha sido esa. Tuvo como 180 votos acumulados, la mayoría absoluta eran 179, pues 180. Lo que en ese momento no sé si había 350 diputados, que me imagino que por la mayoría absoluta. Entonces, se le planteó la moción de censura a Rajoy por todo lo que había estado pasando con el caso Gürtel. Los diputados de aquel entonces, 180, votaron a favor, y en esa moción de censura estaba propuesto Pedro Sánchez, que fue la primera vez que salió. No lo elegimos nosotros. La primera vez no lo elegimos nosotros, lo eligieron ellos. Se eligió él, realmente. Porque tú, cuando pones la moción de censura, propones al candidato del gobierno, que con toda la lógica del mundo es el contrario. Está el PP con el mayor caso o uno de los mayores casos de corrupción de España. Aquí todo el mundo vamos a exigir responsabilidad política al 100%. Te quitamos y la lógica consecuente es que salga el partido completamente opuesto, porque lo presenta el partido opuesto. ¿Vale? Y dice, súper importante, la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran los 5 días desde su presentación. Vale, no se puede votar si ponemos al lado 5 días y luego ponen, durante los 2 primeros no podrán presentarse mociones alternativas.
Es decir, los 5 días es para votarla y los 2 es para como votar mociones alternativas, como una contrarrespuesta, ¿vale? 2 y 5. Este artículo tiene un montón de cosas. Mayoría absoluta, una décima parte, 5 días, 2 días. Es decir, hay que saberlo muy bien. Es súper preguntable y súper importante. Artículo 114. Si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey, que fue lo que hizo Rajoy, y el candidato incluido, Pedro Sánchez, en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara y el rey lo nombrará presidente del gobierno. Pues así de sencillo. Si el Congreso niega su confianza al gobierno, aquí estamos hablando de otra cosa, ¿vale? El primer puntito es el artículo 113, moción de censura, y el segundo puntito, el 112, la cuestión de confianza. Si el Congreso le niega su confianza al gobierno, este presentará su dimisión al rey y se procederá a la designación del presidente del gobierno conforme al artículo 99. Es decir, que el rey propone, ¿vale? La cuestión de confianza nunca pasa porque lo que te puede pasar es que tú vayas de listillo al Congreso a decir, a ver si le gusta mi programa político, y el Congreso te diga que no, y tienes que dimitir. Por eso nunca pasa, ¿vale? Y cuando pasa la cuestión de confianza, en la moción de censura, automáticamente ellos proponen a una persona y sale investida por el rey, ¿vale? Automáticamente. Pero aquí no. Aquí tenemos que ir al artículo 99. Tiene que el rey proponer a alguien y, ¿vale? Alguien presentar su programa político ante el Congreso, conseguir las mayorías. En la cuestión de confianza no hay un candidato incluido. Por eso el artículo 113 es muy importante, porque tiene un montón de detalles. Artículo 115. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes, de una, de otra, de las dos, ¿vale? Que será decretada por el rey. El decreto de disolución fija la fecha de las elecciones, es decir, tenemos que volver a votar. Y dice, y esto es lo importante, no podrá proponerse la disolución cuando esté en trámite una moción de censura y con toda lógica. Porque si ellos van en contra de mí, tú no puedes ir ahora del listillo para que no te quiten del cargo, decir, bueno, pues disuelvo las cámaras, ¿no? ¿Vale? Si tú querías disolver las cámaras, tenías que haberlo hecho antes, no cuando hay una moción de censura en contra de ti. Es decir, Rajoy, cuando la moción de censura se planteó, no podía haber dicho, bueno, pues disuelvo las cámaras, ¿no? ¿Vale? Porque eso sería como intentar escabullirte. Y no, eso es exigir responsabilidad política que se puede hacer perfectamente. De hecho, Vox lo intentó también con Pedro Sánchez no hace no mucho y no pasó nada, no, o sea, no tuvo fruto porque necesita una mayoría absoluta. Y el artículo 116 ya lo vi y entonces lo voy a decir rapidito, que es el de los estados de alarma, excepción y sitio, ¿vale? Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. El estado de alarma será decretado por el gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El estado de excepción lo declara el gobierno previa autorización. Arriba dice dando cuenta y aquí dice autorización del Congreso de los Diputados. Deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial y su duración, que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual. Estado de sitio, mayoría absoluta del Congreso, ya no del gobierno, sino del Congreso, a propuesta exclusiva del gobierno. Yo aquí siempre ponía al lado, en el punto 2 ponía al lado gobierno, en el punto 3 ponía al lado gobierno, en el punto 4 ponía el Congreso, porque te invierto los papeles. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Vale, dice, no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo.
quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. ¿Cuál es el periodo de sesión? Sí. Es el segundo, de febrero a junio, y el primero Tiende a diciembre. ¿Vale? Eso lo dice, lo hablamos en el artículo 73 de la Constitución. Periodo de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Y el Canarias, uno a julio. El Canarias es de septiembre a diciembre y el segundo es de febrero a julio. ¿Vale? Su funcionamiento, a ver, su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de los Estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos Estados, las competencias del Congreso serán asumidas por la Diputación Permanente. Artículo 78 de la Constitución Española nos habla de la Diputación, que cuánto era mínimo, de personas, lo dijiste antes, 20. El Congreso tiene 69 y el Senado tiene 36 actualmente, ¿vale? Personas. La declaración de los estados de alarma de excepción y sitio no modificará el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y las leyes. Este artículo lo vimos cuando vimos el artículo 55, me parece, de la Constitución, ¿vale? Pues pasamos a la ley. La ley del gobierno es la 50/1997 de 29 de noviembre y es una ley ordinaria, ¿vale? Dice el artículo 1, exactamente, el artículo 1 dice exactamente lo mismo del artículo 97 y 98. Dice, el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y la ley. Yo pondría igual, artículo 97. Dice lo mismo. En su punto 2 dice, el gobierno se compone y dice lo mismo del presidente, de los vicepresidentes o vicepresidentes en su caso y de los ministros. Entonces, obligatorio sobre el presidente y los ministros. Y pongo al lado, igual, artículo 98. Y el punto 3 dice, los miembros del gobierno se reúnen en consejo de ministros, que son todos los ministros, y en comisiones delegadas del gobierno, que son como grupos de trabajo, ¿vale? Artículo 2. El presidente del gobierno dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. Le corresponde representar al gobierno, establecer el programa político, proponer al rey la disolución de las cámaras, plantear la cuestión de confianza y volver al lado, artículo 120, 112. Proponer referéndum consultivo, dirigir la política de defensa, convocar y presidir el Consejo de Ministros, refrendar los actos del rey, artículo 64. Interponer recurso de inconstitucionalidad, crea y modifica ministerios, propone los nombramientos de los ministros. Esto ponemos al lado, el tema es resuelve conflictos entre ministerios, imparte instrucciones y las demás atribuciones que le hay a la Constitución y las leyes. Las funciones del presidente realmente son súper intuitivas, por eso creo que si quisieran hacer una pregunta trampa sobre esto, nos preguntarían más sobre las funciones de los ministros o del Consejo de Ministros, ¿vale? Porque realmente son súper intuitivas. Dirige el gobierno y a sus miembros, ¿vale? Es muy sencillo. Yo aquí subrayé lo que para mí a lo mejor no es tan intuitivo, que sería proponer al rey la disolución de las cámaras, plantear la cuestión de confianza, proponer el referéndum consultivo, convocar y presidir el Consejo de Ministros, refrendar los actos del rey, interponer recursos inconstitucionalidad e impartir instrucciones. Esas fueron las que yo subrayé. Pero realmente de esto me las aprendería todas porque son sencillas de entender. Si le buscan la lógica, son muy sencillas de entender. El vicepresidente o vicepresidente, artículo 3.
ejercen las funciones que les encomienda el presidente. Son titulares de un departamento y ostentarán también la condición de ministro. ¿Vale? Artículo 4. De los ministros. Les corresponde desarrollar la acción del gobierno en su ámbito. Ministro de Sanidad, ministro de Igualdad, ministro de Cultura. ¿Vale? Ellos desarrollan una materia en un departamento específico en nombre del gobierno. Ministro de Educación, ¿vale? No tiene a montones de ministros haciendo todo, no, no, hay un ministro por cada uno, ¿vale? Por cada materia. Las materias que quiera el gobierno, ¿vale? Porque no existen todos los mismos ministerios en todos los gobiernos. Cada presidente cuando presenta su programa político, presenta los ministerios que para él son más importantes. Hay algunos que evidentemente siempre van a estar, sanidad, educación, cultura, pero si uno quiere un ministerio de deporte o si uno quiere un ministerio de automóviles, puede poner, vale, puede poner, vamos, la materia que quiera. Cada presidente elige su ministerio, ¿vale? Porque los crean y los modifican ellos mismos. Y dice, ejercer la potestad reglamentaria, las competencias de las leyes y refrendar los actos del rey. Artículo 4. Los ministros también refrendan los actos del rey, probablemente en su materia específica. Y dice en el punto 2, pueden existir ministros sin cartera. Los ministros sin cartera son ministros que no tienen departamento, que no tienen un ámbito competencial específico. Eres ministro, pero no tiene materia, no tiene departamento, ¿eh? A espera de que se te dé uno. ¿Entiendes? Porque si no, a ver, los ministerios, para que lo entiendan un poco, porque ahora lo vamos a ver mejor en el tema 6, pero ahora nos hablan de determinados órganos, es como una cúspide en la que arriba está el ministro, que son órganos, se dividen en órganos superiores y órganos directivos. Los órganos superiores son los ministros y los secretarios de Estado. Por ejemplo, el del Ministerio del Interior, está el ministro del Interior, Marlaska, y está el secretario de Estado de Seguridad. ¿Vale? El ministro y el secretario de Estado puede no existir, ¿vale? Puede no estar en un ministerio. Y luego debajo de ellos está el subsecretario, el secretario general, el secretario general técnico, el director general y el subdirector general. ¿Eh? Están todos ellos. O sea, eso es un ministro, y cada uno, es decir, el ministro es la cara, pero todos ellos son los que hacen el trabajo. El secretario de Estado no es obligatorio, pero el subsecretario sí. Y el subsecretario además tiene que ser funcionario de carrera, creo que es una A1, una A2, porque son la cabeza pensante de los ministerios. Luego tienen los secretarios generales, secretario general técnico, con categoría de director general. Eso lo vamos a ver mejor en el tema 6 y les va a explotar la cabeza. Pero lo haremos con un esquema, a ver si yo les puedo hacer un esquema guapo para que se les quede bien, porque es súper lioso y se pregunta la categoría de cada uno, ¿vale? Los que son obligatorios y los que no, cuáles son los órganos directivos y cuáles son superiores. Debajo de ellos están los delegados del gobierno, los delegados, los directores insulares, ¿vale? Pero el ministro es lo que vemos, la cara que vemos en la tele, pero detrás hay un trabajo que hacen personas tituladas, que son funcionarios de carrera y el que publican las cosas, hacen los informes, hacen todo. Hasta contratan a la gente de los ministerios, ¿va? Son los jefes de personal, el subdelegado, su subsecretario es el jefe de todo el personal, no es el ministro. Pero el ministro es el que controla la acción del ministerio, ¿vale? Están los órganos superiores, que son el ministro y el secretario de Estado, y luego están los órganos directivos, que son todos los demás. Subdirector, subsecretario, secretario general técnico, secretario general, director general, subdirector general. Todos esos están dentro del ministerio. Son órganos directivos. Algunos son obligatorios, otros no, y algunos son funcionarios de carrera y otros no. La regla es que todos los que no son funcionarios de carrera son obligatorios. Es decir, el subsecretario
tiene que ser funcionario de carrera, es obligatorio y tiene más estudios que el secretario de Estado, que no es obligatorio, no tiene que ser funcionario de carrera. Se elija de Diti, mi amigo, ¿vale? Por eso no es obligatorio, pero el subsecretario tiene que pasar un proceso selectivo, tiene que tener unos estudios, tiene que ser funcionario de carrera de A1 o A2, tiene que tener una carrera. ¿Por qué? Porque es él el que va a hacer todo el trabajo. Los otros son la cara del ministerio. Realmente, cuando te das cuenta, las cosas no las hacen ellos, las hacen los de atrás, los que no se ven. Pero eso lo vemos en el tema 6. Yo solamente les hago una introducción porque ahora vamos a hablar de algunos de ellos, ¿va? El Consejo de Ministros, que son todos los ministros reunidos, les corresponde aprobar los proyectos de ley y presupuesto, aprobar reales decretos, leyes y legislativos, negociar y firmar tratados. Dice, declarar estado de alarma y excepción, lo vimos antes, ¿va? ¿Por qué alarma y excepción? Porque el de sitio es el Congreso. ¿Vale? Cuando hay que declarar la guerra, la declara el Congreso. Emitir deuda pública, aprobar reglamentos y crear órganos directivos, adoptar programas y planes. Dice, pueden asistir al Consejo de Ministros, que son todos los ministros reunidos con el presidente, los secretarios de Estado, ¿vale? Que son los segundos del ministro, ¿vale? La mano derecha del ministro. Y esto sí, yo esto siempre lo subrayaba y siempre me lo intentaba aprender. Las deliberaciones son secretas. ¿Por qué? Porque algunas son secretas y otras son confidenciales o reservadas. Entonces, las reuniones del Consejo de Ministros son secretas. Las reuniones de las comisiones delegadas del gobierno son secretas también, que es el siguiente artículo. Las comisiones delegadas del gobierno se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros. Deben especificar la presidencia, los miembros, las funciones, la secretaría, el régimen interno. Pueden asistir otros altos cargos. Y les corresponde examinar cuestiones generales, preparar asuntos para el Consejo, resolver asuntos interministeriales, ¿vale? Porque son comisiones, es decir, son como grupos de trabajo. Y sus deliberaciones son secretas también. Tanto las del Consejo de Ministros como las de las comisiones delegadas del gobierno. En el artículo 7 nos habla de los secretarios de Estado, que dice que son órganos superiores. El ministro y los secretarios de Estado son órganos superiores de la administración, ¿vale? De la Administración General del Estado. Son responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector: educación, defensa, yo qué sé, sanidad, cultura, porque un ministerio lleva un departamento determinado, una materia determinada, y él es la mano derecha del ministro. Dice, actúan bajo la dirección del ministro o del presidente. Si dependen de la presidencia, el ministro de presidencia, ¿vale? Sus competencias las fija la LOFAGE. La LOFAGE nosotros no la estudiamos. Si quieren la pueden anotar por ahí, que es la 697, pero no la estudiamos. Se la quieren ahorrar, se la pueden ahorrar. Artículo 8. La Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios y sus deliberaciones son reservadas. No son secretas, son reservadas. Están integradas por los secretarios de Estado y subsecretarios, ¿vale? Los hablábamos antes. El secretario de Estado y justo debajo está el subsecretario, que uno es adherente y el otro es funcionario de carrera. Presidida por un vicepresidente o el ministro de la presidencia. Esta pregunta sí la he visto. ¿Quién preside la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios? La preside el vicepresidente o un vicepresidente o el ministro de la presidencia. Sus deliberaciones son reservadas, no pueden decidir el nombre del gobierno, ¿vale? Examina todos los asuntos que se someterán al Consejo de Ministros y otros que afecten a varios ministerios. Es decir, el Consejo de Ministros son todos los ministros reunidos con el presidente. Pues cuando vamos a llevar un asunto al Consejo de Ministros, están los secretarios y los subsecretarios
todavía como preparando esa consulta, ¿vale? Esas comisiones, que son grupos de trabajo, cuando hablamos de comisiones son grupos de trabajo, pues está la de los secretarios de Estado y los subsecretarios, se reúnen para como elaborar la consulta que va a ir al Consejo de todos los ministros después, ¿vale? Vale. Y dice, pueden reunirse a distancia por medios electrónicos. Algo completamente estúpido, decir, pero no hace falta saber. Pero que bueno, que todas estas cosas se incrementaron después del COVID, como no, evidentemente, a lo mejor no podemos salir, hay una pandemia, pues tú tienes que garantizar que el Estado siga funcionando. Entonces se pueden reunir telemáticamente o que pase cualquier cosa. Esto es bobería. Artículo 9. Del secretariado del gobierno. El secretariado del gobierno no es lo mismo que el secretario de Estado y su secretario, ¿vale? Que esas personas pertenecen al ministerio. Estos son órganos de apoyo. Detrás de un ministro hay un montón de gente, ¿vale? Dice, órgano de apoyo al Consejo de Ministros y comisiones. Esta gente apoya al Consejo de Ministros y a las comisiones delegadas del gobierno. Funciones. Yo las funciones realmente nunca me las aprendí. ¿Vale? Me las sabía, las leía y demás para tener eh, un poco qué es lo que hace. Me aprendí algunas muy puntuales, que fue la única que subrayé aquí. Dice, el secretario del gobierno asiste al ministro del secretario, ¿vale? Es el que publica las convocatorias, archivo de actas, vela por la buena regulación, aquí sí, subrayo, garantizar la publicación en el BOE, tramita la sanción y promulgación de leyes y actos del rey. Y está dentro, también subrayo, del Ministerio de la Presidencia. Artículo 10 de los gabinetes. Son órganos de apoyo otra vez, ¿vale? De apoyo político y técnico. Y aquí su subrayo. Político y técnico. Del presidente, vicepresidente, ministro y secretario de Estado. Los gabinetes apoyan a todo el mundo, ¿vale? Ejercen tareas de confianza y asesoramiento, subrayo, de confianza y asesoramiento. No pueden dictar resoluciones salvo en su unidad. Está regulado por Real Decreto y tienen retribuciones fijadas por el Consejo de Ministros. Nada, de aquí lo importante es que son órganos de apoyo político y técnico a todos, ¿vale? Al presidente, vicepresidente, ministro y secretario. Y son órganos de confianza y asesoramiento, lo más importante de este artículo. Los requisitos para acceso al gobierno, ¿vale? Ser mayor de edad, ser español, disfrutar de los derechos de sufragio, no estar inhabilitado judicialmente y cumplir los requisitos de idoneidad de la ley 3/2015, ¿vale? Que son la de los altos cargos. Nombramiento y cese. El presidente se nombra y cese según la Constitución. Se nombra artículo 99 o artículo 113 cuando hacemos una moción de censura y ponemos al candidato del gobierno. ¿Y cesa? ¿En qué caso? Disolución, fallecimiento o pérdida de confianza, que lo vimos también. Lo que este artículo sí que no me lo sé de memoria, vamos a buscarlo, vamos a ponerlo aquí. Que dice, el gobierno cesa. Artículo 101 ponemos al lado, que dice, el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, pérdida de confianza, dimisión o fallecimiento de su presidente. Lo ponemos al lado, en donde pone, presidente se nombra, artículo 99 y 113, aunque realmente es 99. Y cesa, artículo 101. Dice, los vicepresidentes y ministros son nombrados y cesados por el rey. ¿A propuesta de quién? Del presidente. Muy sencillo, ¿eh?
Donde se complica un poco la cosa es en los secretarios. Para la semana que viene no, porque la semana que viene vamos a dar penal. Pero para la siguiente semana, cuando el tema 36, voy a hacer un esquema y se lo voy a traer se lo voy a pasar y lo voy a traer en un esquema para que traigan el esquema, porque es súper lioso lo de los ministerios, ¿va? Y cómo se propone. Este es más sencillo. Los vicepresidentes y los ministros los nombra el rey del presidente, sencillísimo. Pero los demás es a propuestas de, a iniciativas de, y todo eso es el trabajo. Y hay que sabérselo todo de memoria. No hay otra manera de que se te diga. El nombramiento implica el cese en el puesto anterior. Marla era juez. El ministro del Interior, no sé si está en excedencia, no sé muy bien cómo está, pero su nombramiento como ministro del Interior hace que cesa como juez. Tiene que cesar como juez, ¿no? No puede pertenecer a la carrera judicial y al gobierno, ni de broma. La separación de ministros sin cartera extingue el órgano, ¿vale? Esto nada. Esto sí lo subrayaría. Debe garantizarse el equilibrio de género. Tiene que haber un mínimo de un 40% de mujeres en nuestro gobierno. Y esto es prácticamente aplicable a casi todos los entes públicos y administrativos, ¿vale? Siempre hay que garantizar un mínimo de mujeres para poder fomentar un poco la igualdad y que todos tengamos acceso a la función pública y a los altos cargos, ¿no? La suplencia. En ausencia del presidente, según el orden, lo asumirá el vicepresidente o ministros por presidencia, ¿vale? La suplencia de los ministros se regula por Real Decreto, indicando la causa y el carácter. No se extiende ausencia la interrupción momentánea en reuniones colegiadas. La ausencia, por ejemplo, que se vaya de vacaciones o que esté impedido para el ejercicio de sus funciones porque está de baja, por ejemplo. Y dice, artículo 14, las incompatibilidades. Los miembros del gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas, salvo las del mandato parlamentario, ¿vale? Ni actividad pública o mercantil. Mercantil significa que no pueden abrir una empresa. Se les aplica el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administración General del Estado. Pues queda un ratito. ¿Quieren que empezamos a ver? ¿Trajeron los dos libros? Sí, sí. Empezamos a ver un poquito de los delitos en particular y así adelantamos para la semana que viene. ¿Qué tal? Fatal. Es fácil después cuando lo ves bien el tema, la Constitución es muy fácil, pero hay que. Pues sí. Sí, es fácil, lo que pasa es que son muchos detalles. Mm. Lo que son el detalle, vale. Nos iríamos al tema 32, ya empezamos con los delitos en específico. No, sí, el tema 31 lo vimos antes. Vale, del tema 32 al 34, lo que nos pide las bases realmente son delitos en específico, ¿vale? Que son los delitos en particular, los títulos. En este caso, el tema 32 nos exige el homicidio y el asesinato, las lesiones, delitos contra la libertad, las torturas, otros delitos contra la integridad moral, ¿vale? La trata de seres humanos, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y la omisión del deber de socorro. Esto entraría en el tema 32. Entonces vamos a ir a los delitos en específico. Que todo esto, a ver cómo se ve. Esto es Código Penal. Vale. El tema 31 es la teoría del delito, la estructura del delito, todo lo que hablamos, el dolor, la imprudencia, todo lo que conlleva la teoría de lo que es un delito, y a partir del 32 hasta el 34 son los delitos en particular, los delitos en específico. De hecho, en la carrera de Derecho se estudia así. Nosotros estudiamos teoría del delito, en teoría del delito, el penal 1,
Penal 2 es la consecuencia jurídica, que es lo que es las penas, las medidas de seguridad, todo eso. Y luego el penal 3 son los delitos en específico. ¿Qué delitos hay? Cuando ya yo sé cuál es la teoría, sé qué es lo que pasa con el sujeto delincuente, sé que tiene una conducta y una pena, vamos a ver qué conductas son y qué penas son. ¿Vale? Pues vemos los delitos en específico. De hecho, en aquella época, cuando yo estudié en la carrera, penal 3 el examen era un supuesto práctico de 10 delitos. Tú tenías que identificar qué 10 delitos habían pasado y ponerle la consecuencia jurídica, es decir, qué delito de qué artículo y sin el código. Ahora estoy hipotético, pero en mi momento era de desarrollo. Sin el código tienes que ver qué es. Y un supuesto que pasaban millones de cosas. Te iba un robo, una agresión sexual, te iba de todo. Y tú tenías que ponerlo. Y es lo mismo que pasa con nuestro supuesto práctico, pero nuestro supuesto práctico vamos con los libros. No es más sencillo, pero tienes ahí si tienes la duda, pues puedes mirar el código y apoyarte en el código. Vale, el libro 2 porque el libro 3 dejó de existir, y el libro 2 nos dice delitos y sus penas. Y en el primer título de ese libro ya nos habla del homicidio y su forma, que va del artículo 138 al 143. Y empezamos. Artículo 138. El homicidio. Dice, el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15. ¿Esta pena qué es? Grave. Grave. ¿Por qué? Porque con eso te- Ah, bien. Es malo. Pues, hay muy pocos delitos, a ver, no muy pocos, pero de lo que nos entra a nosotros, hay pocos delitos graves, ¿vale? Dice, los hechos será castigado con pena superior en grado en los siguientes casos. Esto es súper importante. Aseverados son súper importantes. Cuando concurra alguna comisión, en la comisión de alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado al artículo 550. Vale. Vamos al 140.1, que dice que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, o que el hecho fuera subsiguiente de un delito contra la libertad sexual que el autor hubiese cometido sobre la víctima. Es decir, el homicidio solo, el que matare a otro, yo le pego un tiro a Sandra. Prisión de 10 a 15 años. Ya está. El punto 2, cuando dice superior en grado, es el homicidio agravado. Agravamos la pena. Le ponemos un grado más. Y esto, o sea, graba superior en grado que aumentan los años, ¿no? Exacto. Pero no aumenta los años, claro, dentro de la pena. Sí, de 10 a 15 luego más. O más. O sea, tú tienes de 10 a 15, superiores, son sumas. Superior en grado va a ser que partiendo Que de... a 10 años no te van a poner Exacto. más. Y te la van a subir. Puede ser que sea de 15 a no a 20, porque eso ya sería un asesinato, pero que te suban un grado, es decir, que tú cojas de la mitad de la pena en adelante y le sumes un grado más, que no es un año más, ¿vale? Sino eso son sumas. Yo si quieres, la semana que viene me paro y les explico cómo se hace la superior en grado, mitad, pero eso a nosotros no nos entra y nos puede liar, ¿vale? Es sumarle, porque tú tienes que coger la mitad de la pena y sumársela y cogerla a los 15 años y hacerle una división y una suma y sumarla. Y entonces la pena en vez de quedarte de 10 a 15, te queda de 15 a 20, por ejemplo. Bueno, superior en grado lo que significa Lo que tú va a necesitas ser más. va a ser más. Ya. Tú lo que necesitas es saber es que esto es el homicidio agravado. ¿Por qué? Primero, cuando se trate, el homicidio va a ser agravado cuando lo haga hacia un menor de 16 o una persona especialmente vulnerable, o cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Violamos y matamos.
¿vale? O en los casos de 550, atentado contra autoridad o funcionario público. Luego dice, el artículo 139, asesinato, prisión de 15 a 25. Será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años como reo de asesinato el que matare a otro concurriendo a alguna de las siguientes, da igual con que concurra a una, tenemos, ¿vale? Con alevosía, asegurando que la víctima no se pueda defender, ¿vale? Por precio, recompensa o promesa. Esto es, por ejemplo, el caso de los sicarios. Con ensañamiento, y aquí te dice, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Esa es la definición de ensañamiento. Es la definición de ensañamiento. Ensañar es, como su nombre dice, ensañarte con la persona. Yo te quiero matar, pero en vez de pegarte un tiro, te corto las manos, te corto los pies, te empiezo a pegar puñaladas con las piernas, te quito un ojo, te quito un diente. Eso no es necesario, si yo quiero que te mueras. Eso es ensañarse. Y alevosía, por ejemplo, que yo te pongo una puñalada mientras tú estás durmiendo. O sea, cuando no te puedes defender. No te puedes defender o te cojo por la espalda. Es asegurarte la comisión delictiva, ¿vale? Y hacerla además con dolo, con ganas de hacerte daño, para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. ¿Vale? Dice, cuando en un asesinato concurra más de una circunstancia, es decir, que haya, por ejemplo, precio y algo así, se pondrá la pena en su mitad superior. Y no es lo mismo que superior en grado. Cuando es superior en grado, es cuando añadimos años a la pena, pero cuando es su mitad superior, la hacemos en el mismo marco jurídico de 15 a 25, la mitad para adelante. De 15 a 25 cogemos la mitad, ¿vale? Y en la mitad de esos años, pues si a una persona normal se le castiga de 15 a 25, te puede caer tanto 15 como 25, como te puede caer 16, 17, 18, ¿vale? Pero cuando es mitad superior, si la mitad es, por ejemplo, 20, que es 20, ¿no? Sí. ¿Vale? Si la mitad es 20, pues se te castiga de 20 a 25. A ti no te va a caer 15. Como mínimo te cae 20. ¿Vale? Eso es lo que significa mitad superior. Superior en grado ya tenemos que hacer más cosas, porque tenemos que hacer una división, una suma a la pena mayor, ¿vale? Vale, en su mitad superior. Entonces tenemos que el homicidio es de 10 a 15. Homicidio simple. Homicidio agravado con la del artículo 140, menor de 16, persona vulnerable o atentado de 550. Superior en grado, homicidio agravado, superior en grado. Y luego tenemos asesinato normal cuando concurran algunas causas. Alevosía, ensañamiento, precio de recompensa o facilitar el descubrimiento. Cuando concurra una de 10 de 15 a 25. Si concurre más de una en su mitad superior de 20 a 25. ¿Vale? Y luego dice, como el 140 te lo agrava, si tú cometes un asesinato hacia un menor, hacia una persona vulnerable, menor de 16, o delito subsiguiente a la libertad sexual, cuando es asesinato y no es homicidio, te castigan con la prisión permanente revisable. ¿Vale? No entendí dónde. Vale, ahora dice, si el asesinato, el 140, Ah, vale, el artículo. el artículo te dice, el asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes causas. Que la víctima sea menor de 16 o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, que tenga 2 años, enfermedad, que tenga 86 años o discapacidad, ¿vale? Por razón de su edad puede ser una persona mayor, muy mayor, que encima tenga Alzheimer, por ejemplo, o demencia, o que esté en una silla de ruedas. No se puede defender. Cuando hablamos de especialmente vulnerables, son muy menores o muy mayores. ¿Vale? Y cuando el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, ¿cómo se llama este? El de Laura, ¿qué? El chicle.
prisión permanente revisable. La cogió, la metió en un coche, la secuestró, la violó y la mató y la tiró a un pozo. Es Laura, no, es Diana Kerr, que ese creo que también tiene prisión permanente revisable. Diana Kerr y Laura Luelmo, ¿no? Vale. Laura Luelmo era la profesora y Diana Kerr era la chica de Galicia. Este tipo él tiene prisión permanente revisable. Que salió de fiesta y se venía a la casa. Ella salió a una feria, venía con se iba a su casa y el tipo pues la cogió, la violó y la mató y la tiró a un pozo. Prisión permanente revisable. ¿Por qué? Porque la mató después de violarla. La asfixió con una cuerda y la tiró por un pozo. Delito subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. ¿Y por qué es asesinato? Alevosía. Como un burro, además. La cogió sorpresivamente, la metió en un coche, la asfixió, le pegó, la violó, la cogió con una cuerda, la tiró por un pozo. Podría haber ensañamiento si se demostrara, porque ¿qué pasa? Que cuando cogieron el cuerpo ella había estado en un pozo. Entonces las señales de violencia, porque tú para agredirla sexualmente tienes que pegar. Porque una violación sin agresión es raro, pero todo lo que hay previo hasta a esa violación, hasta esa agresión sexual, hay una alevosía como un burro, porque primero la coge sorpresivamente, la mete en un coche, la asfixia, tal. O sea, el ensañamiento tendría que haber más signos de ensañamiento en su cuerpo. No sé si por ensañamiento, pero yo creo que por alevosía le metieron el asesinato. La del pescadito, la primera mujer que tiene prisión permanente revisable en España, Ana Julia, afició a un menor de 6 años, 8 años tenía el niño. Prisión permanente revisable. También, alevosía. Entonces, si lo afició, le pegó algo le hizo al niño, sorpresivamente. Ya que ya, con 6 años o 7 años que tenía el niño, no sé, pero era un bebé, un niño, ya cualquier cosa que le haga ya va a haber alevosía, o por lo menos superioridad. ¿Vale? O sea, la También. mayoría de los casos sí, Es que un homicidio, a lo mejor que en vez de hacerle eso sorpresivamente, cogiera y a un menor de 17 años le pega un tiro. pero si no va a ser sorpresivo, pues casi siempre. O estás en una pelea con un tú adulto, con una piña. Ahí sería solo homicidio. Pero si el menor tiene 16 años y le das una piña y tienes y lo mata, O sea, por por ejemplo, ahí puede ser homicidio agravado. el año pasado los carnavales estos de Tenerife, chico, Que eso se fue metió a él. homicidio o asesinato. Y yo creo que a ese chico le metieron homicidio imprudente. Homicidio imprudente. Pero porque estaban peleándose entre todos. Entre todos se estaban pegando. Y ese chico se metió y se llevó un castañazo. Se cayó, se dio en un borde y se mató. Sí, que se demostró que no fue por el puñetazo que De tal. hecho, al niño sacado, o sea, al niño, digo el niño, pero al pibito que está estudiando en la universidad de ingeniería, tal, no sé qué, no estuvo ni en prisión provisional, lo sacaron. Es decir, no se demostró. Tiene que demostrar alevosía, que yo te quiera matar. Si yo quiero matar a un menor de 16 y le pego un tiro, eso es un homicidio agravado. Lo que pasa que donde yo veo el homicidio agravado, en la parte del 140 donde dice el hecho sea sucediendo un delito contra la libertad sexual, es que ahí la alevosía, ¿cómo la demuestra? Tendría que ser, yo cojo, ¿cómo no demuestra la alevosía, perdón? Yo cojo, agredo sexualmente a alguien y le pego un tiro. Algo que sea simple. O sea, yo te quiero violar y te quiero matar. El asesinato hay que demostrar que haya algo más. Y el homicidio, por ejemplo, imprudente, ¿Mm? se le rebajaría. Entonces, Se rebaja, claro. Era un 142. Prisión de 1 a 4. vale, que no hemos llegado ahí, por eso decía yo. Sí, prisión de 1 a 4. Imagínate la de años que te están quitando. Porque no, cuando hay un homicidio imprudente, lo que no hay es intención de matar. Aquí ya no hay dolo. ¿Vale? La intención de matar es que yo tengo conciencia y voluntad de matarte. Conciencia y voluntad de hacerte daño, de matarte. Por ejemplo, los dos chicos que le pegaron un tiro aquí en Telde al otro chico, que se demostró que eran dos sicarios colombianos. Yo no sé si, bueno, no se equivocaron, porque al chico que le pegaron un tiro es sobrino de un narcotraficante que está en la cárcel.
que casualmente está en la cárcel porque le intentó pegar un tiro a otro. Es decir, aquí pasan cosas divertidas. Esa gente, lo que no es divertido es el nivel de violencia al que estamos llegando, que en nuestras islas esto nunca se había visto. Y en ese caso, ¿es homicidio o Eso va a ser un asesinato como un burro, digo, porque está, o sea, con alevosía? Porque porque hay precio. también, pero con alevosía también porque es Hombre, claro, no, un parque. y entre comillas, porque el tipo este, el que ha muerto, el sobrino del Ned, dice que andaba asustado, con lo cual sabría o tendría intención de que le iba a pasar algo. Entonces, si tú andas asustado, andas en alerta. La sorpresa no sé, yo creo que se lo esperaba, pero esto es pensamiento mío, yo creo que se esperaba que le pasara algo. Lo que no creo que se esperara que le pasara así, porque no es normal que en España ni en Canarias venga nadie con una moto y te pegue un tiro. Eso es Latinoamérica, porque para empezar el uso del arma aquí está muy regulado, pero se ve toda la secuencia de cómo cambiaron la matrícula de la moto, cómo adquieren las armas, todo, todo. Vinieron y se fueron, pero los cogieron rápido, o sea. Al igual en esta isla no te sale a cuentas hacer algo así porque te cogen en 2 minutos, 2 minutos y medio, ¿me entiendes? Porque somos muy chiquititos. Cierras rápido el barco y aire, ¿cómo sales de aquí? Si es que te acaban de coger una moto a las 7 de la tarde, lo que pasa es que los índices de violencia han crecido muchísimo. En el sector del narcotráfico cada vez tienen más impunidad. Hombre, si le damos más medios, menos medios a la policía y ellos tienen muchísimo dinero para hacer y deshacer lo que te la gana, es normal que al final esa cultura de la violencia del narcotráfico que viene de Latinoamérica y de Sudamérica y de todo esto, venga hasta aquí porque es que realmente el precio a pagar es ínfimo para como lo pagan allí. Cada vez se ve más, muchísimo más. Menos medios para la policía, pero el delincuente tiene más medios, más medios, más. Y es asombroso porque si ustedes están viendo los tiroteos contra los geos en la costa, es que eso no es normal, no es normal y no sé. Exacto. Y esa barca de la Guardia Civil, que es una barca, de la Guardia Civil no, de los narcotraficantes que la tienen ahí incautada, no la pueden utilizar. O sea, tenemos una barca que tiene medios tecnológicos brutales parada, porque nuestros ministerios no tienen dinero para sacar eso al agua. ¿Tú te estás riendo? No, nosotros podemos incautar todo lo que se incauta de la droga, todos los materiales, nos podemos quedar, pero esa no. O sea, le das una barca al guardia civil que se está jugando la vida, que parece un cayuco, y el otro te viene que algo los más. Pero es que los otros que vinieron te sacaron, venían con chalecos antibalas, lo de la Costa del Sol, que se pegaron a tiros con la policía, que es que les da igual. Tenían mejores chalecos antibalas que el policía que estaba ahí jugándose la vida. ¿Hola? Que no puede ser, pero no sé. O el policía mismo se gasta su dinero. Aquí en la isla no llegamos a tanto, pero en la Costa del Sol, y empieza por ahí. Empiezas cogiéndote una parte de España y terminas haciendo lo que te da la gana, que es lo que vamos a hacer. Como no metamos. Y llegarás. Venga, a ver si. A ver. Terminamos hasta el homicidio y ya el próximo día seguimos con el suicidio. Vale. Esto nada. Dice prisión permanente revisable que el delito se hubiera cometido por quien pertenece a un grupo u organización criminal, que este es el punto 3 que no lo dijimos antes, claro, porque lo tenía por aquí abajo, que también cabe dentro del homicidio agravado, ¿vale? Que antes no lo nombré. El punto 3 que antes no dije el del grupo de organización criminal. Dice, al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de dos o más personas, se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. Es decir, si el asesinato solo, con alevosía, precio, ensañamiento o la falsificación de otro delito, en vez de morir una persona, mueren dos o más, también prisión permanente revisable, ¿vale?
Dice, vamos al 140 bis directamente, la libertad vigilada. A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título se les podrá imponer, además, la medida de libertad vigilada. Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres artículos precedentes tuvieran un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá la privación de la patria potestad. Si el padre asesina a la madre y tienen un hijo en común, fuera. Le quitamos la patria potestad, ¿vale? La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor respecto de otros hijos e hijas si existieren. Si el padre asesina a una hija y tienen otro, le quitamos la patria potestad, evidentemente, de la otra hija. ¿Vale? Artículo 141, que ya hemos visto, los actos preparatorios punibles, la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los tres artículos precedentes será castigada con la pena inferior, ¿vale? En 1 o 2 grados. Abajo. No es superior, no es para arriba, sino para abajo, ¿vale? Le vamos quitando grados a la pena. Artículo 142, homicidio imprudente, tanto el 141 y el 142 solo son penalmente exigibles si lo pone la ley. Entonces, la imprudencia del homicidio existe porque te lo dice el 142 y los actos preparatorios punibles existen porque te lo dice el 141, pero habrá más delitos que no digan, entonces no existe. ¿Vale? El que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de 1 a 4 años. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando vehículo a motor o un ciclomotor, con una bici no vale. Con una bici no. Pero bueno, te amo, le da un golpe y se da es que es muy prudente. Le dan un golpe y se da un tortazo en la cabeza y lo matan. Pero dice, vehículos a motor o ciclomotor. ¿Y esta bicicleta eléctrica se considera que tiene motor? Ahí no te sé decir porque lo podemos buscar. La patineta eléctrica tiene una regulación específica aparte, pero tiene que tener algo de motor porque va por la carretera. Son vehículos de movilidad personal, ¿no? Es que no lo sé porque tiene una regulación específica que además tiene velocidad. Y todos los accidentes y mataron a una señora en un parque. La cogieron, la pobre señora, una señora mayor, caminando, y bueno, la levantaron para adelante y la mataron. Cuidado, que nos pensamos sí en la península. Madre mía. Entonces, es que tú cojas a un niño, una persona mayor que no tiene y se da un golpe, y esos golpes son muertes, son muertes. Por eso dijeron que, Pues, yo creo que eso sería imprudente en todo caso. El del parque seguramente fue imprudente, pero no sé si uno, ya, claro, a ver, claro. Hombre, pero es que yo creo que ni puedes ir por ahí. Yo creo que ya no puedes ir por ahí. Es decir, yo creo que la patineta eléctrica fue un boom y cuando vieron la cantidad de accidentes que estaban habiendo con la patineta, sacaron una regulación aparte que lo tendremos que mirar porque si alguno se va a presentar aquí a unificada, todos son transcirculación, porque entra circulación y entra tráfico. Eh, Tuvieron que sacar una regulación específica y dejarlo solo para y en plan, esto por la calle no, tiene que ir por la frontera, porque se hizo mucho daño con eso. Vale, se impondrá asimismo la pena de privación de derecho a conducir de vehículos a motor y ciclomotores. Esto tiene sentido, de 1 a 6 años, ¿vale? A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave, ¿vale? La conducción en la que concurrieran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 379. una pregunta, ahora mismo, yo creo que la voy a hacer igualmente. Sí. El tema es que si es de 1 a 4 años ¿Mm? y la duración de llevar vehículos a motores de 1 a 6, empieza a contarse desde que la persona cumple la condena o desde el primer De la sentencia. desde la sentencia.
Porque una cosa es una pena de prisión y la otra cosa es una pena, una medida accesoria, que esto es una pena, una privación de un derecho, ¿vale? El derecho a conducir, o sea, el derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor, ves que te pone la privación del derecho. No es lo mismo el derecho que la libertad, porque una cosa es prisión, o sea, prisión, que aquí te dirías a prisión de 1 o 4 años y muchas veces ni van, ¿vale? Muchas veces ni van porque, Siempre tiene que ser mayor la privación del derecho, porque si no, no tiene sentido. Si yo estoy en prisión, ¿qué me importa cómo me dejen? pero da igual, lo cumple. A ver, casi todo el mundo que comete un homicidio, casi todo el mundo, ¿eh? Que comete un homicidio imprudente, no va a prisión. Te pone que prisión de 1 a 4, ¿pero por qué? Porque también en derecho existe la pena favorable del reo. Si la persona nunca ha estado nunca ha cometido un delito y la pena es menor a 2 años de prisión, la puede sustituir por otras penas y no entras a prisión. Y es sumatorio. Es decir, Ahora, tú tienes, te ponen 2 años, no entras a la cárcel. Y yo el año que viene vuelvo a cometer otro homicidio imprudente y me meten otros 2, ya son 4. No. ¿O no? No, lo que pasa es que a lo mejor lo que te pueden condenar es por reincidencia. O sea, las penas nunca son sumatorias. La pena o la cumples en un periodo, o si en este momento, date cuenta que si tú la cumples, aquí yo tengo una amiga, por ejemplo, que me encanta poner el ejemplo, pero es que está fatal, que la has quitado 4 veces también. A ver, mi amiga, claro, no es sumatorio. Ella cada vez que la ha quitado también, ojalá nunca me vea, pues me mata, eh, no le han sumado una condena con la otra. Lo Claro, que pero por entrar a prisión, es decir, ahí ella en la última casi entra en prisión, ¿vale? Ojo, casi entra en prisión, no entra porque al final tú tienes que ver la situación de la persona, es una persona que está muy integrada en la sociedad, no va a ser peor que la mandes para arriba, pero no sería descabellada. En una de estas que fuimos a uno de sus juicios, había un pibe que le iban a echar a prisión ya, y había cometido un delito de conducción, ¿vale? Ir bebido con el coche. Y a ella le han quitado varias veces el carnet y no es sumatorio, lo que es reincidente y cada vez es peor. es, Claro, cada vez es peor por la reincidencia, cada vez la multa es más grande, cada vez te quitan más años el carnet y cada vez los trabajos de beneficio de la comunidad son más. Y en el último la detuvieron. ¿Me entiendes? Mi hija la joven. Y yo bajé a buscarla a la policía local y ese tío me digo, está fatal. Porque son pequeñas, pero claro, cada vez que sí, al reincidir. al reincidir es peor, pero a lo mejor son cosas que hemos hecho todos. El problema es que tú ya no lo puedes hacer. Mi corazón, bonito, ya no lo puedes hacer. La llevaron detenida, los policías estaban partiendo el culo, porque es que si tú la ves, es imposible que digas jamás en la vida. ¿Vale? Entonces, el fiscal cuando ella va, todo esto se resuelve en el fiscal cuando ella va y él mira su historia. Dice, pero ¿tú qué pintas aquí? Por eso yo creo que no la han mandado a prisión por eso, que yo la última vez que necesité hablar con ella bien, en plan, es que tú sabes que la próxima te vas a prisión. Tú lo sabes, ¿no? Te ves en Juan Grande. Tú que eres una pija de mierda, es decir, que te comen ahí arriba. Pues no es acumulativo, sino que a efectos de residencia, como es el mismo delito, el que cometes una y otra vez, se te acumula. ¿Qué es lo que pasa con el carnet? Como lo que hizo. Todo el rato lo mismo, Bueno, todo, el carnet, todo el rato lo mismo, todo el rato la cuestión que es que lo veas. que sea un delito que corre. El coche y bebida, el coche y bebida, el coche y bebida. Ah, vale. Sí, que no es bebida, se asalta, yo qué sé, Claro. ¿Qué pasa con eso? Que un semáforo. tú tienes un periodo, la primera vez fueron 8 meses sin el carnet. Tú ya cumples esa condena. Evidentemente, si te cogen en medio cogiendo coche, ahí ya tienes una pena mayor. ¿Vale? Pero vas cumpliendo y la gente suele cumplir las penas, pero luego la vuelves a hacer. Entonces no es acumulativo porque ya tú cumpliste una. Lo que pasa es que cuando ya a ti tienes otros 8 meses, te hacen hacer un curso, vuelves a coger el coche. Y al año, otra vez. Te lo quitan otro año. Y al año, otra vez. Te lo quitan. La última son 2 años por lo menos que estuvo sin carnet. Tuvo que hacerlo todo desde el principio otra vez. Bueno, fue un curso, más bien. Es como un curso.
Es que a mi cuñado se lo quitaron y lo está haciendo cosas. Claro, Es que si pierdes, creo que la mitad de los claro, puntos sí. Ella tuvo que hacer un curso, pero pudo con la patineta. Pudo con la patineta. Ella estaba con la patineta toda contenta. son. Digo, yo casi mejor. Pero se cayó un montón de veces. Y yo, ¿qué no? Qué grande. Eh, es que no, vale, si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando armas de fuego, se impondrá también la privación del derecho al porte de armas o, a ver, porte o tenencia, ¿vale? Por tiempo de 1 a 6 años, lo mismo. Esto es desde que te diste la sentencia, desde que diste la sentencia empieza a transcurrir el tiempo de privación del derecho, ¿vale? Y tú en medio vas cumpliendo la condena. Si estás en prisión, pues qué suerte, porque no vas a coger el coche. Pero si no, pues estás haciendo trabajo en beneficio de la comunidad, la organización permanente es a la vez. ¿Vale? Desde que se dicta sentencia, tú te vas a la prisión mañana y mañana empiezas con tal. Si no te vas a prisión y tienes trabajo en beneficio de la comunidad, vas a hacer un trabajo en beneficio de la comunidad y tienes todo ese tiempo de privación. En este caso, ella tuvo no sé cuántas horas de trabajo en beneficio de la comunidad y tuvo la primera vez 8 meses sin el carnet. ¿Vale? Después de los 8 meses le devolvieron el carnet y ella creo que había terminado el trabajo en beneficio de la comunidad. Es más larga la privación, es más larga la privación del derecho. Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, por un periodo de 3 años. Esto es lo mismo, ¿vale? Imprudencia profesional, matas a alguien siendo médico, pues lo que te inhabilitamos de tu empleo, ¿vale? Tiene lógica, todo eso tiene mucha lógica. Si utilizas armas, te quitamos las armas. Si utilizas el coche, te quitamos el coche. Y si eres médico o eres sanitario, te vamos a inhabilitar. Porque algo hiciste muy grave, que mataste a alguien. Bueno. Y después dice, si el que por imprudencia menos grave causara la muerte de otro será castigado con la pena de multa de 3 meses a 18. ¿Vale? La imprudencia grave menos grave o profesional. No existe la imprudencia leve. Eso ya lo habló. Lo mismo, si se hubiese utilizado vehículos a motor, la privación del derecho a conducir. Pero esta es menos, ¿vale? De 3 a 18. Y lo vamos a dejar ya aquí. Esto lo vamos a explicar mejor el próximo día, ¿vale? Con lo de los vehículos a motor. Chicos, ¿bien? Sí, Bueno, bueno. al lunes.